Las proteínas de la familia WNT son ligandos proteicos o glicoproteínas que son secretados por las células y se tienen al menos 19 genes que codifican para estas proteínas en mamíferos. Estas proteínas tienen dos tipos de receptores principales, los de la familia Frisell o FZD, son transmembrana junto con los otros que son los receptores LRP5 y LRP6. En humanos tenemos 10 genes al menos que codifican para receptores FZD. Estos receptores están organizados filogenéticamente en grupos, en 5 subgrupos, que son el 1, el 2, el 7, el 3 y el 6, el 5 y el 8, el 9 y el 10 y el 4. Así es como están emparentados filogenéticamente. Para entender mejor cómo funcionan estas proteínas, hay dos vías principales. Una de ellas es la vía canónica o la vía de la beta-catenina. Es una cascada de señalización antigua que está bien conservada entre las especies y principalmente implica a la beta-catenina como un coactivador transcripcional, es decir, que ayuda a que la transcripción de los genes se haga de manera más eficiente. Hay dos estados para comprender esta vía canónica. Uno de ellos es el estado OFF. En este estado, la beta-catenina que se encuentra en el citoplasma celular es el que se va a degradar por dos proteínas que son la AXIN y la proteína APC. Estas proteínas van a facilitar que se fosforile la catenina y a través de otras enzimas que son las quinasas GSK3 y la CK1A, la beta-catenina, una vez que ya es fosforilada, va a ser reconocida por una ubiquinasa, ligasa, y entonces una vez que ya es ubiquinada, se va a degradar y se van a mantener de esa manera bajos niveles de beta-catenina libre en el citoplasma y en el núcleo. Y el otro estado es el estado ON. Cuando la vía se encuentra en un estado ON, un ligando de la proteína WNT se va a unir a un receptor transmembrana del receptor FZD y a otra proteína LRP5 o LRP6. Se va a hacer un complejo trimético entre la WNT, la FZD y la LRP5 o 6. Ahí van a reclutar a otras proteínas de dominios intracelulares y se va a inhibir la fosforilación de la beta-catenina. Entonces, una vez que está estabilizado los niveles de la beta-catenina, el aumento de la beta-catenina en el citoplasma y en el núcleo va a promover que la misma beta-catenina se una o se asocie con los factores de transcripción TCF y LEF, y esto va a activar la expresión de genes sensibles a proteínas WNT. Las vías en las que trabajan estas proteínas tienen gran importancia a nivel celular y a nivel de organismos completos. La beta-catenina controla la proliferación y la diferenciación celular. Es un mecanismo que actúa como un regulador, por ejemplo, para las células madre, para corregir mutaciones y muchas enfermedades como por ejemplo lo es el cáncer. En el caso de la vía canónica, esta vía es un constituyente del mecanismo de la regulación del remodelado óseo e implica el correcto funcionamiento de otros factores que están conectados entre sí para que se mantenga un control completo sobre el crecimiento, proliferación, diferenciación y apoptosis de los osteoblastos. Estas vías también regulan cada vez que las células se tienen que dividir para la proliferación y cada cuándo deben especializarse en otro tipo de diferenciación celular, o sea, en la diferenciación también. Durante el desarrollo embrionario, esta regulación celular asegura que se forme la cantidad correcta de células y que cada célula adquiera la función adecuada que debe cumplir. Las proteínas WNT en general ayudan también a la formación del eje corporal y además participan en la organogénesis. También tienen papel en la migración y la reparación del daño celular y de tejidos.
ya que pues al regular a dónde y cómo se mueven las células del organismo en el desarrollo embrionario esto es crucial. También en organismos adultos tiene una importancia ya que es esencial para la reparación de tejidos y mantiene a las células madre en un estado joven con la capacidad de dividirse y de transformarse en las células de los tejidos donde sea necesario hacer reparaciones. Ahora, ¿qué es la vía WNT o vía Wnt no canónica? La vía no canónica es una rama de la señalización WNT que no utiliza la beta-catenina. Esta a su vez se divide en dos cascadas que son la WNT-PCP y la WNT-calcio. Estas vías son muy importantes ya que regulan la organización del citoesqueleto, el desarrollo embrionario y la respuesta inmune. Ahora, explicando un poco de la WNT-PCP o Wnt-PCP, esta regula la migración celular y su polaridad. En esta vía, los ligandos WNT5A, WNT7, WNT11 se van a unir al receptor Frislev y esta va a estimular a la proteína Dichelbet, que esta a su vez va a estimular a las moléculas ROA y RAG1. Esto dando como resultado una organización celular correcta, dándole polaridad a las células, permitiendo que éstas migren de manera correcta. Ahora la vía WNT calcio. Esta vía va a regular los procesos dependientes del calcio y en esta van a actuar los ligandos WNT1, WNT5A y WNT11. Estos ligandos van a activar el receptor Frislet y a su vez también la proteína G. Van a activar la proteína G y estos van a activar la producción de calcio, la cual a su vez va a estimular la producción de proteínas como la PKC, KMK11 y la calcineurina. De esta manera, esta vía va a poder controlar la migración, la adhesión celular, las respuestas inflamatorias y también procesos relacionados a la comunicación neuronal. Y bueno, la importancia de esta vía de señalización radica en que va a dar lugar a procesos en el desarrollo embrionario, en el sistema inmune, en la organización celular, también en procesos neuronales y también en las enfermedades. Ahora pasando con la síntesis en el retículo endoplásmico, las proteínas WNT van a requerir un conjunto de enzimas de procesamiento para poder ser correctamente modificadas y secretadas hacia el espacio extracelular. Estas enzimas van a acompañar a la WNT durante su tránsito intracelular, asegurando funcionalidad y estabilidad. Para esto va a tener modificaciones principales, la glicosilación y la acilación o palmitosilación. En la parte de glicosilación se refiere a la adición de cadenas de azúcares, que son los oligosacáridos, a residuos específicos de la proteína, compuestos a residuos de asparagina, que es la N-glicosilación. Y estas van a variar entre diferentes proteínas de la WNT, que regulan la clasificación apical o vasolateral de la proteína WNT en células polarizadas. Y bueno, ¿qué son las células polarizadas? Pues son células que tienen una organización espacial definida, con regiones funcionalmente distintas en su membrana plasmática. Esta polaridad les va a permitir realizar tareas especializadas dependiendo de su orientación dentro de un tejido. Y bueno, la segunda modificación principal es la acilación o palmitosilación, que es la adición de un ácido graso, que es el palmitato, a la proteína WNT y se da gracias a la enzima porcupine, que está localizada en el retículo endoplásmico. Ahora, pasando con la imagen que aparece en pantalla, pues bueno, el ligando aquí de WNT va a sufrir múltiples modificaciones posttraduccionales en el retículo endoplásmico. La glicosilación y la palmitoilación, que es el que mencioné anteriormente, del ligando WNT, son necesarias para su translocación al aparato de Golgi. En la glicosilación, donde se añaden estas cadenas de azúcares, van a ayudar a la estabilidad y tráfico hacia el Golgi.
La palmitoilación del WNT le va a permitir unirse al WLS y esto le va a proporcionar un mecanismo de transporte a la membrana plasmática. El complejo retrómero recicla la WLS desde la membrana plasmática de vuelta al Golgi para así pues realizar varios ciclos de secreción. Ahora, una proteína transmembrana actúa como chaperona específica para las proteínas WNT. Su función principal va a ser facilitar el transporte de la WNT desde el retículo endoplásmico hasta la membrana plasmática, pasando por el aparato de Golgi. Una vez que ya está en el Golgi, entonces WNT y WLS se van a empaquetar en vesículas y se va a dirigir hacia la membrana plasmática, donde la WNT será secretada para ejercer su función señalizadora. Ahora, otros papeles de la WLS van a ser dos. La primera es la difusión local y la segunda los exosomas. En el caso de la primera, WLS va a llevar WNT desde el Golgi hasta la membrana, donde el WNT se va a secretar y puede actuar sobre células adyacentes. Debido a la naturalidad hidrofóbica de esta WNT, por su palmitoilación que había mencionado, su difusión libre en el medio extracelular está restringida, así que lo que hacen es usar mecanismos de transporte variados. El segundo son los exosomas. Estos exosomas van a transportar la WNT en su superficie para inducir una actividad de señalización de la WNT en las células diana, junto con el receptor de carga WLS. Sin este, las WNT pues no llegarían ni siquiera al compartimento donde pueden ser cargadas en exosomas, lo que bloquearía la vía de señalización. Ahora, como nota extra, se ha sugerido que la proteína adaptadora de la carga P24 de Drosophila opusum o PM transporta proteínas, incluido el ortólogo de WNT de Drosophila wingless, a través de la interfaz de Golgi. Ahora, OPM es una proteína de la familia P24, que es una proteína adaptadora de carga que va a reconocer y seleccionar proteínas específicas que deben ser transportadas en vesículas. En este caso, OPM va a reconocer a wingless, el ortólogo de WNT en Drosophila, y esta va a facilitar su incorporación en vesículas copy para su tránsito hacia el Golgi. Este transporta varias proteínas y no solo una, y además no se recicla. Bueno, ahora hablaré sobre la competencia de la célula receptora. Lo primero que tenemos que saber es que es una célula competente. En el contexto de la señalización WNT, quiere decir que expresa los receptores correctos en su superficie, y esto es crucial para transducir esa señal extracelular en una respuesta intracelular específica, en este caso la estabilización de beta-catenina y la activación de genes diana. Lo contrario a esto es una célula no competente. Para WNT podría carecer de los receptores Frizzled o correceptores LRP5 y 6, o tener inactivos o ausentes componentes clave de la vía de señalización intracelular como Tishebellet o DVL, Axin o LEF. Por lo tanto, incluso en presencia de la señal WNT no respondería adecuadamente. La otra parte serían los requisitos para que sea competente y responda a la señal WNT canónica, y lo que debe haber es presencia del ligando, ya que una proteína WNT lipidada en el espacio extracelular, y esta puede ser producida por una célula vecina, que es una señal parácrina, o en algunos casos por la misma célula, que es una señal autócrina. Otros requisitos son los receptores de membrana, como mencioné anteriormente, un receptor Frizzled específico que pueda unirse a la WNT particular, y un correceptor LRP5, 6, para la unión simultánea de WNT a ambos, que es el evento desencadenante. También se necesita maquinaria intracelular de transducción, y esto es para que la célula deba tener los componentes proteicos funcionales para inhibir el complejo de degradación y permitir la acumulación de beta-catenina, que esto incluye a la
a la proteína Dishevelled, WVL, ya que el complejo de degradación beta-catenina en sí mismo, con GSK3, APC y AXIN, debe ser funcional en estado basal para ser inhibido. Y ahora, el último requisito serían los efectores finales, ya que esta célula debe tener beta-catenina y los factores de transcripción LEF, TCF en el núcleo para activar la expresión de genes diana. Bueno, ahora pasando con los receptores Frizzled y correceptores LRP56. Primero, los receptores Frizzled son proteínas transmembrana que pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteínas G. Estas poseen un dominio extracelular rico en cisteína, que es el sitio de unión directa para las proteínas WNT. Como se puede ver en la imagen, tienen una hendidura hidrofóbica que es única para interactuar con las presiones lipidadas de WNT. Su nombre viene del gen Frizzled de Drosophila. Ahora los correceptores LRP5 y 6, que en inglés significan Lipoprotein Receptor Related Proteins, son grandes proteínas transmembrana de una sola pasada, ya que no se unen a WNT por sí solos con alta afinidad, pero son componentes esenciales del complejo receptor. Su función crítica es reclutar y unir componentes del complejo de degradación específico AXIN y GSK3 hacia la membrana plasmática cuando el complejo Frizzled WNT-LRP se forma. Y esta es la unión de una proteína WNT lipidada a ambos. Frizzled y el correceptor es el evento inicial que permite la formación de un complejo receptor activo y da inicio a la señalización. Ahora, el estado de complejo de degradación, este estado de complejo de destrucción o degradación de beta-catenina es el punto central de la regulación de la vía canónica. Su estado cambia radicalmente dependiendo de la presencia o ausencia de la señal WNT. Con WNT, la señal recluta proteínas como Dishevelled, desambla el complejo de la enzima GSK3 beta y también la inhibe, lo que permite que la beta-catenina se acumule y active la expresión génica. Sin la WNT, el complejo está activo y captura y fosforila la beta-catenina, marcándola como degradación, que esto impide que se activen genes en el núcleo. Estos dos componentes son fundamentales para este complejo y son APC y AXIN, ya que funcionan como genes supresores de tumores clásicos, cuya actividad normal es crucial para prevenir la proliferación celular descontrolada y su alteración está asociada al cáncer. En específico, la APC facilita la entrega de beta-catenina a GSK3 beta para su degradación y AXIN funciona como un andamio estructural que organiza el complejo de degradación. Ahora el tema del contexto celular y hablaré de las células madre, que actúan como un potente promotor del estado indiferenciado y de la autorrenovación. Su función principal es que mantiene a las células en un estado pluripotente o multipotente al suprimir los genes que inician la diferenciación, y su mecanismo es la activación de los genes diana de beta-catenina. Promueve la expresión de factores de pluripotencia que impulsan la proliferación y bloquean los programas de diferenciación. Un ejemplo de esto, en la imagen podemos ver que en los nichos de células madre del intestino, la piel y el folículo piloso hace que la señalización WNT sea fundamental para mantener la población de células madre que constantemente regeneran estos tejidos. Por siguiente célula tenemos a las células embrionarias, que durante el desarrollo embrionario la vía WNT es fundamental para la especificación del destino celular, la polaridad y la morfogénesis. Su función es que actúa como una señal morfogenética, creando gradientes que
instruyen a la célula sobre su posición y destino dentro del embrión. Las vías no canónicas, PCP y calcio, son cruciales para los movimientos celulares durante la gastrulación. Su mecanismo es que en diferentes concentraciones de WNT activan diferentes conjuntos de genes en las células diana, determinando si una célula se convertirá en parte de la línea media, la línea primitiva, el neuroectodermo o cualquier otra parte. Un ejemplo de esto es en la vía WNT es clave para establecer los ejes anteroposterior y dorsoventral en vertebrados. Ahora las células diferenciadas. En las células completamente diferenciadas y en reposo, la vía canónica de WNT suele estar fuertemente reprimida. La función de estas es en la activación en un contexto anormal y a menudo perjudicial, ya que la célula diferenciada ya no necesita proliferar y su función principal no es dividirse, sino realizar una tarea especializada. El mecanismo es el complejo de destrucción APC-AXIN-GSK3, que está altamente activo, asegurando que los niveles de beta-catenina se mantengan bajos y no se activen genes proliferativos. Un ejemplo de esto, como se puede ver en la imagen, es la activación ectópica o fuera de lugar de WNT en una neurona diferenciada, ya que puede llevarla a entrar en el ciclo celular y este evento puede desencadenar apoptosis, que en otro contexto puede causar mutaciones e iniciar una transformación cancerosa. Ahora, a partir de este contexto celular, podemos ver que hay ejemplos en el desarrollo y cáncer. Uno de estos es la determinación de la densidad ósea, que la vía WNT a través del correceptor LRP5 y sus reguladores es un determinante genético fundamental del pico de masa ósea. El ejemplo de esto es la esclerotosis y el síndrome de Van Buchen, que son enfermedades hereditarias con masa ósea extremadamente alta, que son causadas por pérdida de función del gen de la esclerotina o de su región reguladora. Esto significa que la vía WNT está hiperactivada. El siguiente es el desarrollo de extremidades, que específicamente es en la WNT7A, que es crucial para establecer la polaridad dorsoventral en las extremidades de vertebrados o insectos. Y, por ejemplo, las mutaciones en estos genes provocan la pérdida o malformación de alas y patas. Como se puede ver en la imagen, un ejemplo pues muy conocido de este son las moscas drosófila en el gen Wingles, que hace que se desarrollen sin alas. Las mutaciones en el cáncer que puede haber son las inactivadoras en genes supresores de tumores, y esto es porque la desregulación de la vía WNT canónica es uno de los hallazgos más comunes en el cáncer. Esta mutación es en el gen APC y esta ocurre en el 90% de los cánceres colorectales, como se puede ver en la imagen, y esto es porque el gen APC está mutado y un APC disfuncional no puede formar el complejo de degradación, por lo que la beta-catenina nunca se destruye. Bien, ya hemos visto cómo es que se sintetiza la molécula que va a producir la señal en esta vía de señalización, que va a pertenecer a la familia de las WNT. También hemos visto cómo una célula es capaz de responder esta señal, que significa que sea competente. Y se aborda en mayor medida la importancia biológica y en medicina de esta vía de señalización. A continuación vamos a describir la cascada a detalle. Para esto es importante entender que la célula en un estado inactivo, es decir, en ausencia de la proteína WNT, va a tener activo en su interior un complejo de destrucción específico para beta-catenina. Este complejo va a estar compuesto por una serie de proteínas, entre las que encontraremos algunas con acción quinasa, que van a fosforilar a la beta-catenina, produciendo que
la ubiquitinasa E3 ligasa posteriormente lleve a cabo una ubiquitinización de la beta-caderina, lo que llevará a su inminente degradación protosomal. Ahora bien, si la molécula WNT llega y se une al receptor de la familia Frieslet en la región que debe de unirse y con ayuda de otros correceptores como lo pueden ser la proteína relacionada a la lipoproteína 5,6, se va a producir una serie de señalizaciones a nivel interno de la célula que van a implicar fosforilaciones y desfosforilaciones, lo cual va a activar a la proteína Dishvelet o proteína despeinada, que para mamíferos se va a abreviar como DVL y para moscas como DHS. Esta proteína, la proteína despeinada, se va a unir al complejo de destrucción de la beta-caderina y lo va a desactivar. Posteriormente, este complejo se unirá a la membrana junto con el receptor Frieslet y LRPE, relacionado a lipoproteínas, y todo esto va a tener como consecuencia que la beta-caderina se puede estabilizar y se empieza a acumular en el citoplasma hasta entrar al núcleo, en donde se unirá con factores de transcripción específicos para la transcripción de genes que codificarán para proliferación, diferenciación y migración celular. Ahora, hay una serie de pasos que en esta pequeña explicación no se abordaron, pero que son adicionales y que hacen que el control de esta cascada de señalización sea mucho más complejo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la retención nuclear de la beta-caderina o la importación de la proteína Dishvelet, lo cual va a estar a cargo de otras proteínas que no se abordaron, pero que existen. Ahora bien, al ser un proceso tan complejo y que va a resultar en procesos fisiológicos bastante importantes, tales como son el desarrollo embrionario, la homeostasis de tejidos o la reparación de daños, va a haber un entrecruzamiento con otras vías de señalización, entre las cuales pues están estas que están representadas en la diapositiva. Tenemos, por ejemplo, a la vía de los factores de necrosis, que es el NFKB, que van a tener un mecanismo de retroalimentación negativa con esta vía de las WNT, ya que los factores de necrosis, pues, ¿qué hacen? Van a estar destruyendo tejido, va a haber apoptosis, y las WNT lo que hacen es pues que haya crecimiento celular. Entonces, al existir la vía WNT, se va a restringir la respuesta a los factores de necrosis. Lo contrario con los factores de crecimiento de fibroblastos, que van a tener un mecanismo de retroalimentación positiva. Ambos van a regular la intensidad de la respuesta a la célula en cuanto a la proliferación celular, diferenciación y migración. Y pues ahí tenemos algunas otras vías que van a pues estar convergiendo ya sea en moléculas de señalización o en los genes para los que codifican. En cuanto a la importancia, bueno, pues es que a cualquier nivel que llegara a haber un fallo, ya sea una mutación o ya sea a nivel genético o epigenético, puede causar una desregulación que puede conllevar a enfermedades o padecimientos como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares o metabólicas. Las estrategias terapéuticas actuales apuntan a dirigirse al sitio donde esté la falla. Esto va a ser súper específico del tejido, del microambiente sobre el que se esté llevando a cabo pues alguna aberración. Existen inhibidores, por ejemplo, de la proteína que madura a las WNT, antagonistas para receptores e inmunoterapias dirigidas para proteínas específicas de esta vía de señalización, especialmente dirigidas a la beta-caderina, que juega un rol fundamental, a pesar de que existen vías no canónicas en donde esta molécula pues no juega ningún papel. Como conclusión, la vía de las WNT es un sistema de comunicación celular ampliamente conservado. Ya vimos que se ha estudiado tanto en mamíferos como en moscas de la fruta y que es fundamental para procesos del desarrollo.
juega un papel central en la regeneración de tejidos y del cáncer, por lo que se ha convertido en un blanco terapéutico clave en la medicina moderna. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ahí está nuestra bibliografía y muchísimas gracias.